en un pueblo olvidado por el progreso, donde las calles de tierra se volvían lodazales cada vez que llovía y las casas de adobe se aferraban a las colinas como si temieran desaparecer, vivía un hombre cuyo único pecado fue ser demasiado bueno para un mundo cruel. Se llamaba Esteban Morales, y su rostro curtido por el sol contaba la historia de 1000 jornales bajo el calor implacable de los campos de maíz. Tenía las manos ásperas, agrietadas, con surcos profundos donde la tierra se alojaba como testimonio de su trabajo incansable. Pero el destino, ese carnicero invisible, había decidido poner a prueba su dignidad de la forma más despiadada posible. La enfermedad de su hija menor había llegado como una tormenta en pleno verano, sin avisos, sin misericordia. La niña, de apenas 8 años, con sus trenzas negras y su risa que antes iluminaba la humilde vivienda, comenzó a consumirse lentamente. Las fiebres la sacudían por las noches y sus labios se tornaron del color de la ceniza. El médico del pueblo, un hombre de mirada cansada que había visto morir a demasiados niños por falta de recursos, le dijo a Esteban que necesitaba medicinas caras, tratamientos que solo se conseguían en la ciudad, a 3 horas de camino por carreteras destruidas. Esteban no tenía ahorros. Su salario como jornalero apenas alcanzaba para el maíz, los frijoles y la leña, así que hizo lo único que un padre desesperado puede hacer cuando ve a su hija marchitarse como flor sin agua. Pidió prestado. Recorrió el pueblo casa por casa, con el sombrero en la mano y la vergüenza quemándole las mejillas, pero las puertas se cerraban una tras otra. La pobreza era una enfermedad contagiosa en ese lugar, y nadie quería acercarse demasiado a quien la padecía. Entonces apareció don Severiano Cárdenas, el usurero del pueblo, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros y siempre iba acompañado de maldiciones. Era un tipo rechoncho, de vientre prominente que estiraba los botones de su chaleco como si fueran a explotar en cualquier momento. Sus ojos pequeños, hundidos entre pliegues de grasa, brillaban con una codicia que helaba la sangre. Usaba un bigote delgado, perfectamente recortado, que le daba un aire de depredador satisfecho. Siempre vestía de negro, como si estuviera de luto permanente por la humanidad que había perdido hacía décadas. Su oficina, en realidad una habitación oscura al fondo de su casa, olía a tabaco barato y a desesperación ajena. Cuando Esteban entró a ese lugar, sintió que el aire se volvía denso, casi sólido. Don Severiano lo hizo esperar de pie durante 20 minutos mientras contaba monedas con sus dedos gruesos, disfrutando cada segundo de humillación. Finalmente, sin levantar la vista, le preguntó cuánto necesitaba. Esteban, con la voz quebrada, le dijo que necesitaba 2.500 pesos para las medicinas y el tratamiento de su hija. El usurero soltó una risa seca, como el crujir de hojas muertas, y le contestó que le prestaría el dinero, pero con un interés del 50% mensual. Esteban sabía que era una usura criminal, que esas condiciones lo encadenarían de por vida, pero cuando uno ve morir a su hija, las matemáticas dejan de importar. Firmó el papel sin leerlo, sin entender realmente lo que acababa de hacer. Solo podía pensar en los ojos febriles de su pequeña, en su respiración entrecortada, en cómo sus manitas frías buscaban las suyas en la oscuridad de la noche. Tomó el dinero y salió corriendo hacia la ciudad, con el corazón galopando en su pecho como caballo desbocado. Las medicinas funcionaron. La niña comenzó a recuperarse lentamente, y después de 3 semanas, su rostro volvió a tener color. Esteban lloraba de agradecimiento cada noche, arrodillado frente a la imagen de la Virgen que colgaba en la pared de su cuarto. Pero la felicidad, esa visitante esquiva en su vida, duró poco. Don Severiano comenzó a aparecer cada 15 días en su puerta, siempre al atardecer, siempre con esa sonrisa torcida que le deformaba el rostro. Los intereses crecían como maleza venenosa, y por más que Esteban trabajara jornadas dobles, triplicando su esfuerzo hasta que su espalda crujía de dolor, nunca alcanzaba a cubrir más que una fracción de lo debido.
Los meses pasaron y la deuda se había convertido en un monstruo de 6.000 pesos. Esteban envejeció 10 años en ese tiempo. Su pelo se volvió completamente gris y sus ojos perdieron ese brillo de esperanza que alguna vez tuvieron. Trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer. Comía una vez al día para ahorrar y cada centavo que ganaba iba directo a las manos insaciables de don Severiano. Pero nunca era suficiente. Una madrugada de noviembre, cuando el frío cortaba como cuchillo y la neblina cubría el pueblo como mortaja, Esteban no despertó. Su corazón, ese músculo noble que había latido con fuerza durante 42 años, simplemente se rindió. Su esposa, María Elena, lo encontró inmóvil en el petate donde dormían, con una expresión de paz en el rostro que no había tenido en meses. El médico dijo que fue un infarto fulminante, pero todos en el pueblo sabían la verdad. Esteban había muerto de pura fatiga, de trabajar hasta reventar, de cargar un peso que ningún hombre debería llevar. El velorio fue un asunto humilde. La casa de adobe se llenó de vecinos que llegaban con flores silvestres y velas baratas. El ataúd de madera sin barnizar reposaba sobre 2 sillas, y adentro, Esteban parecía finalmente descansar. María Elena, vestida de negro riguroso, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Sus 3 hijos, incluida la pequeña que había sobrevivido gracias al sacrificio de su padre, se aferraban a su falda como náufragos a un madero. El aire olía a cera derretida, a flores marchitas y a dolor. Cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas sobre las paredes encaladas, la puerta se abrió de golpe. Don Severiano entró sin pedir permiso, con su traje negro y su bastón de empuñadura plateada. El murmullo de las oraciones se detuvo en seco. Todas las miradas se clavaron en él con una mezcla de horror y repugnancia. El usurero caminó directamente hacia María Elena, sin siquiera dignarse a mirar el ataúd, y con voz fría como hielo de invierno, le dijo que lamentaba mucho su pérdida, pero que la deuda de 6.000 pesos seguía vigente, y que esperaba el pago completo en 30 días. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. María Elena levantó la vista. Sus ojos enrojecidos brillaban con lágrimas, y con voz temblorosa le respondió que no tenía nada, que su marido había muerto trabajando para pagarle, que tuviera piedad de una viuda y sus huérfanos. Don Severiano soltó una risita desagradable y le contestó que los sentimientos no pagaban deudas, que él no era institución de caridad, y que si no le pagaba, se quedaría con la casa y las pocas pertenencias que tenían. Cuando el usurero salió, dejó tras de sí un rastro de odio palpable. Los vecinos murmuraban maldiciones. Algunos escupían en el suelo por donde había caminado, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Don Severiano era poderoso en ese pueblo. Tenía conexiones, y la justicia no existía para los pobres. Esa misma noche, después de que enterraran a Esteban en el cementerio del pueblo, bajo un cielo sin estrellas y con un viento que aullaba entre las tumbas como alma en pena, don Severiano regresó a su casa satisfecho. Se preparó un café cargado, se sentó en su sillón de cuero gastado y comenzó a contar el dinero del día. Pero algo estaba mal. El aire en la habitación se había vuelto gélido, a pesar de que la estufa de leña ardía con fuerza. Su aliento se condensaba en nubes blancas y un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces escuchó el primer sonido. Fue sutil al principio, el tintineo de una moneda cayendo al suelo de madera, luego otra y otra. El usurero levantó la vista buscando el origen del ruido, pero no vio nada. Las monedas seguían cayendo, una tras otra, en algún lugar de la casa. Se levantó con esfuerzo. Su corazón comenzaba a latir más rápido de lo normal y siguió el sonido hasta la cocina, pero allí no había nada. El tintineo se detuvo abruptamente. Don Severiano intentó convencerse de que eran los nervios, de que había sido un largo día. Regresó a su sillón, pero apenas se había sentado cuando escuchó pasos pesados en el piso de arriba, pasos lentos, arrastrando los pies, como si quien caminara estuviera agotado. Pero él vivía solo, siempre había vivido solo. Su casa, grande y vacía,
Nunca había tenido más habitante que él y su codicia. Los pasos bajaron las escaleras. Cada escalón crujía bajo un peso invisible. Don Severiano se quedó paralizado. Sus manos gordas aferraban los brazos del sillón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El sudor comenzó a brotar de su frente, deslizándose por sus sienes. Los pasos llegaron al final de la escalera y se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio expectante, cargado de algo terrible. Luego vino el olor, un olor a tierra mojada, a flores de cementerio, a algo que no debería estar en una casa de vivos. Don Severiano sintió que la bilis le subía por la garganta. Quiso levantarse, correr, salir de allí, pero sus piernas no le respondían. Estaba clavado en su asiento por un terror primitivo que le estrujaba las entrañas. Una voz ronca, como si viniera de muy lejos y al mismo tiempo de muy cerca, susurró su nombre. No fue un susurro normal. Fue un sonido que parecía provenir de la tierra misma, cargado de esfuerzo y determinación. Don Severiano giró lentamente la cabeza hacia la puerta de su oficina y lo que vio le arrancó un grito ahogado. Allí, de pie en el umbral, estaba Esteban Morales, pero no era el Esteban que él había conocido. Su piel tenía el tono grisáceo de la muerte. Sus ojos hundidos brillaban con una luz que no era de este mundo, y de su ropa aún colgaban pedazos de tierra del cementerio. Caminaba con la misma lentitud con la que había trabajado en vida, pero ahora había en él una resolución inquebrantable. En sus manos llevaba un morral de tela raído. El espectro avanzó hacia el usurero, y con cada paso, el frío en la habitación se intensificaba. Don Severiano intentó gritar, pero su voz salió como un graznido patético. Esteban se detuvo frente a él, tan cerca que el usurero podía oler la tierra de su tumba, y con voz cavernosa que parecía salir de lo más profundo de la tierra, le dijo que venía a saldar su cuenta. Con movimientos lentos y deliberados, el difunto vació el contenido del morral sobre el escritorio. Las monedas cayeron una tras otra, tintineando con un sonido que parecía multiplicarse y llenar toda la casa. Eran monedas viejas, oxidadas, algunas con tierra adherida. El espectro contó cada una en voz alta, con una paciencia eterna. 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Su voz resonaba como campanas de iglesia anunciando un funeral. Don Severiano temblaba incontrolablemente. Quiso decirle que no era necesario, que perdonaba la deuda, que se fuera por favor, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El espectro siguió contando: 4.000 pesos, 5.000 pesos, 6.000 pesos. Cuando la última moneda cayó sobre el escritorio, Esteban levantó su mirada muerta hacia el usurero y le dijo con una lentitud deliberada que su deuda estaba saldada, que ahora podía descansar en paz y que él no volviera a acosar a su familia jamás. La figura comenzó a desvanecerse como humo en el viento, pero antes de desaparecer completamente, sus ojos se clavaron en los de don Severiano y le susurró que algunos hombres no encuentran paz ni en la muerte cuando dejan asuntos pendientes, y que la codicia era una cadena más pesada que cualquier deuda. Cuando el espectro se desvaneció por completo, don Severiano se desplomó en su sillón, con el corazón martilleándole en el pecho como si fuera a explotar. Las monedas seguían sobre el escritorio, reales y tangibles. Al día siguiente, el usurero, con el pelo que se le había vuelto completamente blanco en una sola noche y las manos que no dejaban de temblar, fue a la casa de María Elena. Le devolvió las escrituras de su humilde hogar, le dio un sobre con dinero extra y le suplicó, con lágrimas en los ojos, que le dijera a su difunto esposo que lo dejara en paz. Desde ese día, don Severiano nunca volvió a prestar dinero con usura. Algunos decían que había enloquecido, otros que había encontrado la redención, pero todos en el pueblo sabían la verdad. Había sido visitado por un muerto que tenía más honor que muchos vivos, un muerto que no encontró descanso hasta cumplir su palabra. Y ahora te pregunto, si tuvieras una deuda pendiente,
¿Crees que tu alma descansaría en paz o volverías para pagarla? Escribe tu opinión en los comentarios.